Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro último webinar de la serie Charlando con los Expertos. Último, pero no menos importante. En esta ocasión vamos a estar platicando con el experto, el doctor Nicolás Arias. Va a estar siendo entrevistado por nuestra compañera y amiga especialista de servicio técnico para rumiantes para Jeffo Latinoamérica, la doctora Úrsula. En esta ocasión contamos con registros de México y varios países como Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela. Saludamos a toda la gente que nos hace favor de prestarnos atención. Esperemos que se lleven algo valioso de esta plática. Y vamos a enumerar algunos de los títulos que tiene el doctor Nicolás. Vamos a dar una pequeña semblanza, lo resumimos lo más que pudimos. El doctor Nicolás Arias Villegas es médico veterinario zootecnista titulado por la UNAM, es maestro en administración titulado por la Universidad del Valle de México, es doctor en nutrición con énfasis en la inmunología por la Universidad Estatal de Dakota del Sur, es miembro de asociaciones como la American Dairy Science Association y la American Association of Bovine Practitioners. Él es asesor de 18 establos a lo largo de la República Mexicana. Tiene influencia en más de 25,000 vacas, más la recría. Ha sido conferencista nacional e internacional. Ha publicado diversos artículos de divulgación igual nacional e internacional. Y su área de interés profesional es la formulación de raciones y la generación de programas de salud de hato combinados con un enfoque económico que fomente la sustentabilidad de la empresa lechera. Es socio fundador del despacho de asesores LATEC, donde se ofrece consultoría integral para ganado lechero. Bueno, en esta ocasión les recordamos nada más que para que ustedes se sientan parte de esta plática con el experto, pueden poner sus preguntas y les vamos a estar dando salida. Ahí está la caja de preguntas donde ustedes pueden registrarla y las vamos a ir sacando conforme vaya avanzando la plática. Bueno, sin más, los dejo con la doctora Úrsula y nuestro experto, el doctor Nicolás. Muchas gracias a todos. Gracias, Samir. Muchas gracias, ingeniero. Pues muchas gracias nuevamente, doctor, por aceptar la invitación a platicar con nosotros, usted como experto en el tema. Y para arrancar esta plática sobre la toma de decisiones, vamos a empezar a escuchar a escucharlo usted, a escuchar a nuestra audiencia, con una pequeña pregunta acerca de la crisis. Y la pregunta es, ¿cuál es la crisis de la industria de la leche? ¿O cuál es el factor más importante para esta crisis? ¿El precio del maíz? ¿Lo que nos pagan por la leche? ¿La rentabilidad de la operación lechera? ¿O nuestro principal problema o nuestro principal área de oportunidad es la calidad de los forrajes? Vamos a darles unos segundos más a nuestra audiencia para que pueda pensarlo bien y contestarnos. A ver qué les parece, si es el maíz, el pago de la leche, la rentabilidad de la operación o la calidad de los forrajes. Ya votó un poco más de la mitad, entonces vamos a cerrar el sondeo en 1, 2, 3. Buenísimo. Y pues les voy a compartir los resultados, doctora, a ver qué le parece. Bueno, el 5% cree que es el maíz. El precio del maíz es la principal crisis. El 36% el pago que se recibe por la leche. El 45% es la rentabilidad de la operación. Y el 14% cree que es la calidad de los forrajes. Pues, ¿qué le parece? Bien, muy interesante, ¿no? Yo creo que ver diferentes opciones de respuesta permite ver qué es lo que piensa la audiencia. Desde mi punto de vista,
creo que el problema que vamos a tocar se llama rentabilidad. Las otras son causas que están enfocadas a demeritar la rentabilidad de la empresa lechera. Y es ahí donde vamos a ver que tenemos una gran área de oportunidad o múltiples áreas de oportunidad para poder hacer lo que nuestro negocio lechero se vuelva más rentable, ¿sí? Entonces, Y en ese orden de ideas, doctor, y respeto un poco el título de su presentación, trabajando en época de crisis, nos encantaría que nos empezara a decir qué es la crisis, qué es crisis. Fíjate que eso es una pregunta bien interesante. Les digo que crisis es una palabra que yo he convivido con ella desde de toda mi vida. Yo nací en 1966 y a los 2 años creo que mis papás ya hablaban de la crisis del 68, ¿sí? Una crisis social estudiantil, pero la crisis se define como una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de una sociedad o de un negocio. Y entonces, vuelvo al punto, en el 68 hubo una crisis social a nivel mundial, no solo México, con movimientos estudiantiles que fueron muy mencionados en España, en Francia, México, incluso en Estados Unidos. Luego, si pasamos a ver en los años 70, el sistema cambiario del patrón, que era el dólar por oro, se desmorona y entramos a una nueva etapa de cambio, que son cambios flotantes, lo que da la volatilidad de las monedas y se genera una crisis económica a nivel mundial. En esos mismos años se da una crisis del petróleo con el aumento del precio del barril, llevando a una inflación generalizada a nivel mundial, generando crisis. Entonces, si hablamos de crisis, siempre han existido crisis que nos han afectado de mayor o de menor manera a las sociedades y que hoy en día hay una crisis mundial a consecuencia de una pandemia junto con una crisis de rentabilidad de nuestros negocios lecheros a consecuencia de un bajo precio de leche y de un alto precio de commodities. Entonces, crisis es la palabra constante que tenemos, por lo menos de las personas que nacimos de los 60 para acá. Entonces, es importante que hablemos qué tenemos que pensar, qué tenemos que ver en una época de crisis. Super, doctor. Sé que va a compartirnos algunas slides y no las estamos viendo. No sé si A ver, déjame ver porque debería de ¿puedo estar. ayudar? Sí. Déjame ver. Ahora sí, ya vemos su presentación. Ok. Okay. Sí. Entonces, como platicaba yo de lo que son las crisis, esta situación de crisis, pues, si vemos el análisis de cómo se ha comportado la producción y los precios de leche y commodities, vemos que esto es fluctuante, que ha habido momentos en que suben los commodities y sube el precio de leche y entonces no vemos tan agravada esa situación de crisis. Pero hoy en día, donde estamos viendo una subida de precios de commodities con un bajo precio de leche, pues la situación se vuelve muy crítica y la cual tenemos que trabajar para mejorar la rentabilidad de nuestros negocios, ¿sí? Si nosotros ahorita le diéramos importancia a los factores más fuertes que dijeron, era incremento de precios de insumos y bajo precio de leche. Pero en ninguna de estas dos circunstancias tenemos el control. Ni me van a preguntar, ni le van a preguntar a nadie de los que estamos aquí platicando si nos parece bien si sube la leche o bajan el precio del maíz o de la soya. Esas son situaciones de mercado por situaciones que están total y absolutamente fuera de nuestro control. Entonces, lo que tendríamos que voltear a ver son las cosas que verdaderamente sí podemos controlar.
¿sí? Por eso mi visión de esta charla es viendo el negocio de la reja hacia adentro, porque de la reja hacia afuera están el control de precios de commodities y el control de precio de la leche. No quiero decir que no nos preocupemos por eso, pero yo prefiero que nos preocupemos en eso y que nos ocupemos en todo de lo que está de la reja para adentro. ¿Cómo puedo mejorar la rentabilidad de mi negocio en una situación crítica? Es importante que hablemos del manejo de la formulación de una dieta. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la alimentación es el costo directo más fuerte que tenemos y con lo cual deberíamos de estar tratando de controlar de mejor manera, ¿sí? Y hablar de precios de formulación de dieta es saber cuánto me cuesta el kilo de materia seca y poder ver la forma con el cual puedo disminuir este costo de kilo de materia seca y que también podemos mencionar diferentes estrategias de manejo para hacer más eficiente el uso de la formulación de dietas, ¿sí? Que vamos a entrar al manejo de la alimentación. Junto con esta formulación, con este manejo de la alimentación, va a ser muy importante. Hoy en día más que nunca se vuelve muy importante manejar y entender la información que sale de nuestro sistema de manejo de datos que tenemos en el establo. Llámese como se llame, Dairycom, AfiFarm, cualquier de estos programas va a manejar una cantidad de datos que requieren ser organizados y analizados para que verdaderamente se vuelvan información. Y esta información tiene que ser analizada de manera sistemática y metódica para que se sirva de esta para hacer una toma de decisiones con un menor margen de error. Entonces, yo pienso que si nos enfocamos a trabajar en estos tres factores, vamos a hacer algo por disminuir la situación crítica o por mejorar la rentabilidad de nuestro negocio lechero. Entonces, realmente nuestra realidad está en trabajar con lo que sí podemos, que ya quedamos que no va a ser ni el precio de los insumos ni el precio del pago de la leche, sino, como usted dice, de la reja para adentro, lo que sí podemos hacer, que es los recursos con los que contamos, ¿no? Animales, dietas, softwares y demás. O sea, usarlos y usarlos bien. Bueno, veo que vamos a seguir a describir cómo vamos a trabajar con la formulación de la dieta. Fíjate, ahorita que dices eso, Úrsula, hay un pensamiento de Siddhartha Gautama que dice, un problema que no puede ser resuelto deja de ser un problema y se vuelve en una verdad que tiene que ser aceptada. En este caso, tenemos que vivir con la verdad y aceptar la verdad del incremento de precios de commodities y el bajo precio de la leche. ¿Sí? Entonces, eso deja de ser nuestro problema. Nuestro problema va a ser cómo eficiento de la reja para adentro. Y si hablamos, en este caso, como el primer punto de formulación, porque como les decía anteriormente, la alimentación es el costo directo de producción más elevado, pues tiene que tener una injerencia importante el poder hacer algo por bajar ese costo de alimentación. Y ese costo de alimentación no se trata de comprar nada más insumos baratos o de quitar o recortar el uso de algunos aditivos, sino que entra pensamientos más profundos como hacer el mayor uso posible de los forrajes producidos por la empresa. Una vez que ya tenemos un montón de silo o unas arcinas de alfalfa, ya no vamos a estar sacando un cheque mensual del pago de eso, ¿sí? Lo metemos en la contabilidad como un gasto, claro que sí, pero la liquidez por el uso de ese producto ya no se ve tan elevada.
Entonces, el hacer la mayor cantidad de uso de estos forrajes va a ser una manera interesante de bajar los costos de alimentación y, y solo si tenemos la disponibilidad de los mismos y la calidad excelente de los mismos, lo que nos obliga a pensar tiempo atrás que debimos haber trabajado por producir forrajes de excelente calidad para después, como segundo punto, hacer un uso inteligente de ese inventario de forrajes. No porque tenemos 100, 200, 1000 hectáreas cultivables y obtenemos muchísimas toneladas de ensilaje de maíz o de alfalfa y avenas y todo eso, todo el maíz es igualmente bueno. No, tenemos que diferenciar porque muchos establos grandes no tienen la cantidad de forraje producido por ellos y obliga a refaccionar y a producir por medio de otros productores ese forraje, lo cual hace que tengan un descontrol en la calidad de la producción de esos forrajes. Entonces, si uno empieza a hacer un uso inteligente de ese inventario de forrajes y dice, del 100% de forraje que yo voy a tener, puedo controlar el 50, 60, 70%, ese forraje que yo produzco tiene que ser de calidad excelsa. Y a calidad excelsa, pues podríamos darle ciertas características que hemos platicado o que han escuchado en otras conferencias, donde dices, pues tiene que tener, en el caso del ensilaje de maíz, un 34, un 38% de materia seca, con un nivel de almidón igual o superior al 30%, dependiendo de la zona, ¿sí? Con un tamaño de partícula de 3/4 a 1 pulgada, con una digestibilidad de la fibra neutrodetergente en el caso del maíz igual o superior al 60%. Entonces, digo, ese maíz, ensilaje de maíz de excelente calidad, pues se lo voy a dedicar a mis vacas excelentes. Y ese 30-40% que compro en pie y lo ensilo y que ni siquiera tengo el control de la cosecha porque no tiene procesador de grano, porque no le afilan las cuchillas, porque ese productor de forraje trata de ganar lo más con lo menos y entonces se salta riegos o se salta fertilizaciones, herbicidas, sé que me va a llegar de menor calidad y entonces diferenciarlo y ponerlo en otro montón y con él trabajar. Si no alcanzo a alimentar mis vacas malas o regulares con ese nada más, tendré que darle participación a mis vacas altas porque el otro no me alcanzó, pues hacerlo de la mejor medida para hacer con esto más eficiente la alimentación de estas vacas de alta calidad, ¿no? Entonces, ese manejo de inventario de forrajes va a permitirme que a mis vacas de más alta producción les esté dando lo mejor y por ende deben de producir más leche y por lo tanto el costo por alimentación se vea disminuido. Junto con esto, tendríamos que hablar de un tercer punto, que es la optimización del uso de proteínas en la dieta, ¿sí? Ya con un enfoque de balanceo por aminoácidos, con lo cual nos ha permitido bajar interesantemente el costo de una dieta. Si antes hablábamos de porcentajes de proteína cruda, luego estamos hablando de gramos de proteína metabolizable, pues hoy estamos hablando del cumplimiento del requerimiento de aminoácidos. Entonces, ir trabajando eso va a dar como consecuencia enfocarnos a formular nuestra dieta con una intención no de producir leche, sino de mejorar el ingreso sobre costo de alimentación, que ese sería el indicador interesante dentro de mi estrategia de alimentación. Una vez que logramos esto, tendríamos que hablar y diferenciar e identificar las vacas por sus conversiones alimenticias
por grupo de producción. Yo sé que el establo a lo mejor tiene una conversión alimenticia de 1.5, pero no quiere decir que todas las vacas tengan esa conversión alimenticia. Probablemente mis vacas más altas van a tener 1.7, mis vacas frescas pueden llegar a tener 1.8, 1.9, mis vacas medias 1.4, mis vacas bajas 1.1, y entonces poder formular de acuerdo a estas producciones y conversiones alimenticias me va a permitir hacer un uso más eficiente del recurso destinado a la alimentación, sin descuidar que vamos a estar formulando para tener los componentes de la leche en los niveles de la exigencia que la planta pasteurizadora nos está exigiendo. Ahorita yo hablaba de la producción de forrajes y el uso posible mayor en la dieta de los forrajes producidos. Esta fotografía a mí me gusta mucho. Yo siempre he dicho que sembramos maíz y cultivamos leche. O sea, un buen forraje en calidad primero permite tener consistencia, que eso es muy importante, porque cuando algo no es consistente es muy difícil de mejorar. Entonces, cuando nosotros tenemos ese programa de producción de forrajes con una dirección clara hacia dónde vamos a llevar esa producción de forrajes, con una planeación y organización de todos los recursos que estén involucrados y controlando las variables que quiero tener para tener ese estándar de calidad, me va a permitir esa consistencia en un ingrediente que normalmente es el más variable, que son nuestros forrajes. Porque la calidad de la soya es tan consistente como la calidad del maíz. Todo eso es muy consistente. Y curiosamente luego pensamos que si las cosas están saliendo mal es porque el concentrado está mal. Yo creo que normalmente los concentrados están bien, lo que pasa es que no están en sincronía con la calidad de nuestros forrajes. Y es que le cargamos la culpabilidad a estos concentrados cuando debimos de haberle cargado la culpabilidad desde un inicio a nuestra producción de forrajes porque no lo hicimos con toda la eficiencia y eficacia que debimos de haber hecho. Un ejemplo de esto es la comparación de dos ensilajes de maíz cosechados en la misma temporada de la misma región. Tenemos un ensilaje de maíz A y tenemos un ensilaje de maíz B. Podemos ver que de entrada ya tenemos una diferencia en la materia seca de uno y de otro. Y esto va a tener un efecto en el costo a la hora simplemente de costear el ingrediente. Porque si vamos a formular X kilos de materia seca, pues vamos a necesitar poner más de este ensilaje de maíz B que del A, y entonces la ración tendrá un mayor costo de entrada. Vemos que el porcentaje de proteína también es diferente, curiosamente es más alto en el ensilaje de maíz B, pero el porcentaje de almidón es muy diferente entre el A y el B. Los niveles de fibra es más alto el B, ¿sí? En ácido detergente como en la neutro detergente, y la digestibilidad de esa fibra neutro detergente es mucho mejor en el ensilaje de maíz A comparado con el ensilaje de maíz B. Y esto nos va a llevar a hacer un análisis así de rápido como esta tablita, donde si yo veo que tengo la misma dieta formulada con 26 kilos de materia seca para mis vacas que producen 45, 48 litros, ¿sí? Y el porcentaje con el cual formulamos esa dieta es el 28% de almidón. De entrada, como yo les decía, el costo del kilo de materia seca del ensilaje A contra el ensilaje B ya varió. Ya tengo 5.83 contra 5, ¿sí? Y podemos ver que es un porcentaje interesante
de incremento de costo por haber tenido menor porcentaje de materia seca. Si en ese momento el maíz rolado costaba 6 pesos, era igual con la dieta con el ensilaje A o con el ensilaje B. Si teníamos formulados 8 kilos de materia seca con esas dietas, pues es igual para los dos. Pero el almidón aportado por el ensilaje de maíz A son 2.11 kilos comparado contra 1.31 kilos que tiene el B. Entonces, por ende, me va a demandar mayor cantidad de maíz rolado este maíz ensilado B en la formulación. El almidón formulado de este 28% en 26 kilos quiere decir que vamos a dar 7.28 kilos de almidón en ambas raciones. El almidón que viene en el maíz rolado es igual para los dos, es del 72% para cada uno. Lo que quiere decir que a la hora de completar estos kilos de almidón, voy a necesitar 7.15 kilos, ¿sí?, de maíz rolado para completar estos 7.28, comparado con un maíz de menor porcentaje de almidón, menor cantidad de materia seca, voy a tener que dar 8.25. El almidón aportado por el maíz rolado son 5.14 kilos, 5.94 en el caso del ensilaje de maíz B, pero la suma del almidón del ensilaje más del maíz rolado son 7.25 para cada uno, ¿sí? Lo que hace una diferencia de 82 pesos contra 96 pesos meramente por inclusión de almidón, ¿sí? Contemplando la diferencia de materia seca, contemplando la diferencia de porcentaje de almidón entre uno y otro. Entonces, trabajar bien desde el campo conlleva a que tengamos mejores precios de nuestra ración sin haber peleado el precio de dicho maíz, ¿sí? El segundo punto que yo hablaba era el hacer uso eficiente de la proteína que tenemos en la dieta. Este trabajo de Clark en el 2005 nos muestra que en realidad no hay diferencia si vemos 35 kilos entre dietas que van desde el 14% al 18% de proteína. No hay diferencia en esto, y esto es bien importante entenderlo porque muchas veces creemos que entre más proteína, más leche van a dar. Y aquí estamos viendo que no necesariamente sucede así, pero sí tiene un efecto sobre el precio de la ración que estamos evaluando, ¿sí? Y entonces el poder hacer ajustes de manera importante con el uso eficiente de la proteína va a permitirnos ahorrarnos lo que me ha tocado ver en general, va desde 2 hasta 4 pesos por vaca cuando lo hacemos, dependiendo de cada una de las dietas con las que me he encontrado trabajar y haciendo las formulaciones necesarias. Entonces llega a ser muy interesante bajar desde 2 hasta 4 pesos por vaca diario por la alimentación. Sí, doctor, y justamente tenemos una pregunta directita que ya dio la respuesta, pero quiero que la persona que nos lo preguntó se sienta respondido. ¿Más proteína es más leche? No. Su respuesta categórica sería no. No. Y no. por lo tanto, ¿más leche es más dinero? Tampoco. No necesariamente, aunque sí interviene mucho. Dentro de una ecuación para sacar el ingreso sobre costo de alimentación, va el precio de leche, ¿sí?, con el cual se vende a la planta pasteurizadora, y obviamente quien más leche vende, vende más pesos, pero también tendríamos que amarrar ese dato con otros dos puntos, que sería conversión alimenticia y costo de kilogramo de materia seca. Ha habido establos que me reportan unas producciones muy altas con eficiencias muy bajas, lo cual me cuesta trabajo creer, ¿sí? Pero vamos a pensar que sean así. Y entonces tendríamos que arrastrar el lápiz para ver
si un establo con 40 litros recibe más dinero que un establo de 37 litros. A veces no. Claro que el promedio de producción ayuda mucho, sí. Pero eso es nada más relación a la alimentación y tendríamos que junto con eso arrastrar el lápiz para ver cuánto desecho tiene uno y el otro, porque también va eso en demérito del ingreso total de un negocio y del valor de un negocio. Pero el producir más leche ayuda a mejorar el ingreso sobre costo de alimentación, sí, pero no es el único factor a tomar en importancia. Hay que tener muy importante la conversión alimenticia y el costo del kilogramo de materia seca, porque un establo que dices produzco 40 litros con una conversión alimenticia de 1.4 con un costo de materia seca de kilogramo de materia seca de 7 pesos, a lo mejor está produciendo menos dinero que un establo de 37 litros con conversión alimenticia de 1.7 y con un costo de kilogramo de materia seca de 6.70. Habría que hacer la matemática para hacer eso. Entonces, la respuesta de la primera pregunta, más proteínas, más leche, no, más leche, más dinero, puede ser, junto Sí, con otros factores. sí. Bueno, cuéntanos entonces sobre el Moon. Perdón. Ok. Junto con esto, ¿cómo podemos ir viendo qué tan eficiente es nuestro uso de proteína en la leche? ¿Sí? Estos son un resumen de autores y cuáles son los niveles del Moon o de nitrógeno ureico que están reportando. Y a mí con los que más me gusta trabajar es con esto. A mí me gusta ver que los establos que yo veo tengan un dígito de urea en leche. Me he encontrado establos que van desde el 8.5 hasta el 9, 9 y fracción. Ocasionalmente la planta pasteurizadora me reporta un 7. Y la primera vez que empezamos a trabajar con esto, el ganadero me habló muy asustado y me dijo, oye Nico, es que la urea está en 7, 7.5. Y le dije, ¿y la producción cómo está? No, bien. Bueno, entonces no nos preocupemos. Quiere decir que las vacas se están portando muy bien y estamos haciendo un uso eficiente de esa proteína. Si me dijeras es que se cayó la producción o hubo algún efecto en componentes, pues inmediatamente tendríamos que repensar qué estamos haciendo para meterle solución a esto. ¿Sí? Entonces, el ir trabajando con esto va a hacer que entendamos que en dietas del 15 al 18% de proteína cruda, este valor de nitrógeno ureico en leche se va a subir 2 miligramos por cada unidad porcentual. Y lo que nos está hablando esto es que estamos desperdiciando fuentes nitrogenadas. Porque entonces la medida eficiente de medir que también estamos haciendo uso de ese nitrógeno sería ver cuánta proteína cruda en kilogramos estoy dando en la dieta y cuánta proteína de leche estoy produciendo. Si estoy produciendo 1.2 kilos de proteína láctea, ¿sí? Entre 4 kilos de proteína cruda que estoy dando, estoy produciendo, tengo una eficiencia del 30%. Y de ahí para arriba estaría muy bien, ¿sí? De ahí para abajo nos estaría dando un punto de vista de que hay una oportunidad de hacer mejor uso de las fuentes de proteína en la dieta del establo, ¿sí? Y entonces cabría la pregunta de hacernos cuánta proteína cruda debería de consumir mi vaca.
14, 15, 16, 17%, porque como ahorita alguien decía y preguntaba, ¿más proteínas, más leche? Definitivamente no. Entonces lo que nos dice es que podemos tener, dependiendo de la formulación para cada establo, porque esto no es una regla para todos, pero sí veo establos donde las vacas de más alta producción hoy en día, produciendo con el estrés calórico que estamos teniendo en la laguna, producciones de 45, 46 litros, están recibiendo una dieta del 14.8% de proteína cruda. Lo que quiere decir que sí se puede. Y de ahí las dietas subsecuentes de menor producción están teniendo menores porcentajes de proteína y nos ha permitido bajar el costo del kilogramo de materia seca basado en este pensamiento de uso eficiente de la proteína. Junto con lo que ya vimos de buenos forrajes, haciendo uso inteligente de estos forrajes, eficientando la base proteica que damos en la dieta, no podemos olvidar ni dejar de lado el manejo de la alimentación. ¿Sí? Y el manejo de la alimentación, yo veo que mucha gente hace cribados y no toma decisiones con respecto a esos cribados. Y tendríamos que ver qué podemos hacer con esos datos que nos están arrojando los cribados. ¿Sí? Los cribados van a permitir ver dos cosas. Uno, la eficiencia de mezclado de un operador. Y dos, la cantidad de fibra físicamente efectiva que le vamos a dar a nuestra vaca y que va a tener efecto en un ambiente ruminal y que esto va también a impactar la cantidad de componentes que tenemos en la leche. Porque sabemos perfectamente que si tenemos una fibra físicamente efectiva por debajo del 21%, nuestros animales corren el riesgo de no rumiar como deberían de rumiar y tener una depresión de grasa en leche. Y eso nos va a impactar en el precio final de nuestro producto. Entonces, el manejar esta información volvemos al punto, tiene que ser sistemática y metódica para que esto ayude a una toma de decisiones que verdaderamente nos ayude a impactar las ganancias totales de la empresa. De tal manera que siempre que hagamos un cribado debemos de tener un mínimo de 5 muestras y podemos tener 10 muestras para que una vez que tengamos esto y entendamos la variación que tiene en el mezclado, podamos formar una tabla resumen con la cual yo pueda ver que mis partículas medias, ¿sí?, van a ser de un 62%, van a tener una variación del 1.5% y mis finos van a tener una variación del 4.4%. Sé que mis partícula gruesa va a ser una variación del 23%, pero es tampoco el peso que va en esta criba, que su impacto es menos y que va a estar básicamente enfocada al rechazo, a las partículas que van a rechazar a consumir nuestras vacas, y podemos llegar a decir que la eficiencia del mezclado es un 96.8%. Entonces quiere decir que para estos números, para este establo, la consistencia a lo largo del pesebre, de la dieta que se come la vaca, que primero recibe comida como la última, es 96.8% similar. Y eso habla de consistencia. Y eso es lo que buscamos para poder mejorar, porque entonces ya sabemos dónde tendremos que mejorar. De otra manera, cuando la variación es muy amplia, está tan descontrolado el proceso que es muy difícil emitir una medida de manejo que ayude a verdaderamente mejorar, porque primero tendría que ser esto consistente, ¿sí? El otro punto de manejo de alimentación es enfocarnos a trabajar con grupos homólogos para tener mejores utilidades por vaca.
Si nosotros vemos en esta tabla que tenemos diferentes dietas o corrales, llamémosle, de vacas medias, las vacas de enfermería, las altas, vacas frescas, vaquillas altas, vaquillas medias y vaquillas frescas, ¿cuántas vacas tenemos? Sus promedios de días en leche, su promedio de producción, su promedio de consumo de materia seca, sus conversiones y su costo de kilogramo de alimentación, vamos a ver que el costo de alimentación va a variar y el ingreso sobre costo de alimentación de estas vacas va a variar de acuerdo al tipo de vacas que ellas son. Y esto es particionar el establo en grupos homólogos para que las decisiones sean más certeras. El ejemplo que yo normalmente pongo en los establos es, vamos a hacer overoles para los mexicanos. Y el promedio de un mexicano es de 1.70. ¿Sí? Bueno, pero como hay gente más alta, voy a hacer overoles para gente de hasta 1.80. Pues va a haber un porcentaje de gente que medimos más de 1.80, donde no nos van a quedar los overoles definitivamente. ¿Sí? Y entonces vamos a estar en problemados. Y también va a haber otro problema que son con todas aquellas personas que midían menos de 1.70 y vamos a poner poblaciones que vayan desde el 1.65 hasta el 1.58, pero como hicieron overoles para gente de 1.80, pues las piernas y las mangas le van a quedar grandes. Lo más fácil que van a hacer esta gente para sentirse cómodo es recortarlo y a eso le llamamos desperdicio. Y ese desperdicio va en contra de la utilidad del negocio. Lo mismo pasa con las vacas. Entonces, trabajar con sistemas de vacas homogéneos nos va a permitir hacer mejor recurso de esto. Y esto es un principio médico. En base a la prevalencia se dirigen los recursos, que es lo que se debe de hacer. Entonces, eso, junto con el manejo de la alimentación, nuestro manejo de forrajes, donde nosotros hemos visto que me dicen, el silo tiene mucho maíz, doctor. Sí, efectivamente, ahí podríamos ver en la pared del ensilaje muchos granos a simple vista, pero ese grano no va a estar disponible, ese almidón no va a estar disponible para nuestras vacas. Y eso es manejo, no entra en la formulación. ¿Sí? Entonces, no estoy mejorando la formulación. Aquí lo que busco es mejorar el manejo desde nuestra producción de forrajes para que me ayude a impactar favorablemente los costos de alimentación. Y podemos ir midiendo este procesado de granos. Vemos que en este caso vemos un análisis de un forraje que tiene 33% de almidón, muy buen nivel de almidón ese maíz, pero a la hora de que vemos el procesado del grano, su valor es de 48.2, lo que quiere decir que es muy bajo, que solamente el 48.2 pasó por el tamiz que debía de haber pasado. Y esto va a tener un efecto en la producción de las vacas, ¿sí? Aparte de que vamos a tener un desperdicio de granos de maíz o de almidón o pedazos de maíz que se van a ir en el estiércol y a lo mejor sí somos muy eficientes produciendo cacas altamente nutritivas o para engordar pájaros, ¿sí? Va a tener un impacto en nuestra producción, ¿sí? Porque nosotros hemos visto muchos estiércoles así y lo podemos medir por medio de la determinación del almidón fecal. Y este almidón fecal, decimos, si tiene menos del 3%, no hay problema, no hay que investigar nada. Si está entre el 3 y el 5%, hay que prender un foco amarillo y seguir evaluando, pero si tiene más de un 5%, estamos perdiendo ya una cantidad de dinero interesante, porque como les siempre he dicho, ¿qué tanto es tantito? ¿Sí? Si nosotros vemos y tenemos mediciones de almidón fecal y hemos leído y vemos que el cambio de una unidad porcentual de almidón fecal equivale a 315 mililitros de leche. Qué poquito, ¿sí? Pero si 50 vacas en producción tenían 3.5% de almidón contra 5.8% de almidón fecal, ¿sí? Vemos que hay 2.3 unidades porcentuales de almidón fecal
que si las multiplico por 315 mililitros, son 724 mililitros, que si lo multiplico por mis 50 vacas, son 36.2 litros. Imagínense que tuvieran una vaca a la que no le están dando de comer y les está dando 36 litros. ¡Qué alegría! ¿Sí? ¡Qué buen negocio estaríamos haciendo! Eso es el qué tanto es tantito. Entonces, yo creo que vale la pena ahorita en época de crisis morder cada centavo, defender cada peso dentro del negocio para lograr lo que hoy en día muchos atletas llaman las ganancias marginales. Y doctor, por ejemplo, aquí pensando en eso, cuando platicábamos al principio y planteábamos que si el problema es el maíz, pues con base en lo que nos acaba de presentar, bueno, sí puede ser si yo lo uso mal, ¿no? No importa lo que cueste, aunque Sí, sea claro. muy barato, si lo estoy usando mal, pues va a ser un problema. Así es, sí. Y empieza a ver que esas decisiones de atrás, de tiempo atrás, son muy valiosas. Yo en broma siempre he dicho, ojalá dentro de la contabilidad de un establo viniera un rubro que fuera malas decisiones o tonterías. Y a lo mejor si contabilizáramos todos los errores que se llegan a cometer ahí, pues nos asustaríamos. Y entonces veríamos que esos serían los costos más importantes que tendríamos que bajar. Sí. Sí, que son de los que muchas veces no tenemos conciencia. Y es ahí como donde se nos pueden estar jugando las oportunidades de mejorar la rentabilidad, ¿no? Así es. No es culpa de las vacas, es culpa de nosotros. Así es. Otro punto del que quería yo platicar como un área de oportunidad para bajar costos es el área de recría. ¿Sí? A veces perdemos de foco la importancia de la recría como un negocio. Cuando alguien nos pregunta si existe diferencia entre que mi becerra tenga su primer parto a la edad de 21, 22, 24 meses o más, ha habido gente que me dice sí, porque mis becerras de 24 más meses dan más leche. Y probablemente sea más cierto, sea muy cierto eso, si lo comparamos con una becerra de 21 meses que no fue bien desarrollada. Pero cuando vemos los datos que arroja la ciencia, vemos que esto es un paradigma. Y esto lo podemos refutar con un trabajo como este de la Universidad de Oklahoma State, donde se evaluaron más de 100,000 becerras. Y yo marqué en este cuadro rojo becerras que parieron entre 21 y 27 meses de edad y vemos que la producción de leche a 305 días es idéntica estadísticamente. Pero, ¿sí? Si la dieta de esa becerra preñada me costara 35 pesos, la becerra que parió de 22 meses comparada con la que parió de 21 meses, para hacer el mismo negocio, tendría que dar 171 kilos más de leche en esa lactancia. Si aquí vemos esto, vemos que no fue así. Entonces, llevar becerras bien manejadas, que lleguen a pesar el 80-85% del peso maduro de una vaca adulta a su primer parto, nos abre la oportunidad de bajar los costos de producción de recría simplemente por la eficiencia de la misma. Junto con esto, junto con todo esto, entraría también el manejo, o más que el manejo, la toma de decisión de cuántas becerras debo de tener. Porque hoy en día, con la estrategia del uso de semen sexado, me ha tocado ver quien tiene 1.2 becerras por vaca, y esto va a impactar negativamente mi flujo de dinero. En el balance general del establo va a salir muy positivo por incremento del activo fijo, pero
el flujo de dinero se va a ver muy castigado porque le tengo que dar de comer a una mayor cantidad de becerras de las que verdaderamente necesito. Entonces, desde la planeación de cuántas becerras debo de tener, y esto se va a hacer en base a ciertos factores, ¿sí? Va a ayudarme a que decida y defina cuántas becerras debo de tener. Tan es así que hoy en día, en algún establo que estamos atendiendo, bajamos la cantidad de becerras con una estrategia de uso de semen de ganado de carne, en este caso de Angus, porque las tasas de preñez en el establo son muy buenas. Entonces, primer servicio es semen sexado, segundo servicio es semen de Angus. Nos quitamos la utilización, porque ya llegamos a tener ese problema de 1.2 becerras por vaca, nos quitamos 2 corrales de becerras que los llenamos con ganado de carne, que en 24 meses alcanzo a darle 2 vueltas, porque estamos sacando el ganado de carne en el orden de 12 meses y medio, 13 meses, ¿sí? Le damos 2 vueltas y recibimos una cantidad de dinero que de otra forma con las becerras de leche y tratando de incrementar el hato en producción, lo íbamos a recibir hasta 24 meses. Siendo que todavía esa primer lactancia no me paga a esa vaquilla. Entonces, toda esa toma de decisiones y ese manejo de información nos va a ser muy importante para mejorar las utilidades de nuestro negocio. Ahora, volviendo al punto de la recría, si nosotros vemos el impacto que tiene crecer bien becerras, podemos ver con diferentes autores, diferentes años, lo que ellos reportaron de mejora de producción de leche, mejorando las ganancias diarias de nuestras becerras. ¿Sí? De tal forma que el doctor Alex Bach de la Universidad Autónoma de Barcelona hace un metaanálisis en el cual ve que por cada 100 gramos más de ganancia en jaula de nuestras becerras a destete, sí van a producir 226 kilos más de leche. Esto que hagamos aquí baja los costos de producción por mejorar la eficiencia productiva de nuestros animales al momento que empiecen a producir. Esto es bajar costos. No buscar el concentrado más barato, no quitar ciertos aditivos. ¿Sí? Y el último punto que quiero que veamos es qué tan importante es el manejo de la información. Y esa es una debilidad muy grande en muchos establos y de muchos profesionistas también. Si veíamos la cantidad de datos que manejábamos a lo largo del tiempo, desde los 60 hasta la década actual, sí, y la capacidad analítica y de ejecución, la brecha era muy estrecha, más sin embargo se ha ido ampliando porque hoy con los programas que manejamos tenemos una cantidad de datos tan grande que lo que yo veo es que somos muy malos manejando esos datos, ordenándolos, filtrándolos, para posteriormente analizarlos y tener una capacidad de ejecución. ¿Sí? Sí, y ese es un dato muy importante, doctor, porque seguramente ha escuchado a mucha gente que tiene alguna base de datos, una hoja de Excel, un reporte de alguno de estos softwares y le dice, doctor, tengo mucha información. Y no es cierto, lo que tiene son datos. No va a tener información hasta que la digiera o en el éxito bobinólogo no la rume y la mastiquemos bien y sepamos qué es lo que tenemos. Mientras no esté analizada e interiorizada, simplemente son datos, no es información. Son datos y que malamente todo lo queremos medir con un promedio. Claro. Y el promedio es una medida
de tendencia central que está sujeta a las variaciones extremas. Lo que quiere decir es que si se sienta uno con una nalga en una hornilla y otra nalga en un bloque de hielo, en promedio estás a todo dar. Pero la realidad es que te estás quemando una y congelando otra. ¿Sí? Esa es la variación y en promedio podría ser. Les digo, si tienes dos vacas, una da 60 litros y otra no da nada de leche, en promedio produces 30 litros. Y vamos con el vecino y tiene una vaca de 31 y una vaca de 29 y produce 30 litros. Dime con quién tiene mayor sustentabilidad. ¿Sí? Claro, el vecino. Claro, ¿por qué? Porque su variación está minimizada. Y eso es lo que buscamos. Entender las variaciones y minimizarlas. Y por eso los análisis tienen que ir más allá de un promedio. Y entramos a manejar estadística un poquito más compleja, que va a ser desde una desviación estándar para manejar un análisis de varianza hasta llegar a la estadística de imperativa, que va a ser pronósticos de acuerdo a comportamientos, y ese pronóstico podrá tener una proyección lineal o no. Entonces, los reportes y la utilización son diferentes. Es el que sucedió, no, pues abortaron 50 vacas o se nos cayó la grasa tales épocas, sí, o la fertilidad. Pues bueno, fue en marzo, sí, fue en marzo. Pero ahora pasó en junio. Pasa cada 3 meses. Y no sabemos exactamente cuál es el problema. Saber el problema no es ver la signología del problema, es entender la causa. Y entender la causa para tomar acciones necesarias que me permitan analizarlos estadísticamente, porque está sucediendo y dicen los estadistas que porque las cosas son iguales, la estadística existe, y porque las cosas son diferentes, la estadística es necesaria para poder establecer una tendencia y un pronóstico y después hacer la manipulación y creación de un escenario para ver cómo voy a optimizar mis recursos para controlar esos procesos, que me garantice estandarizarlo, y una vez estandarizado pueda yo implementar una medida de mejora. Todo el mundo conoce a este cuate. Yo creo que es el atleta más grande que ha existido en los últimos 100 años. Michael Phelps, quien tiene más medallas de oro en 4 Juegos Olímpicos que México en toda su historia de Olimpiadas. Y este cuate, todo mundo no pregunta qué come, pero en los establos sí. En los establos, es que este productor tiene muy buena producción de leche. ¿Qué come? ¿Qué le das de comer? Como si la dieta fuera la maravillosa. Esta es la dieta secreta de Michael Phelps. 12,000 calorías. 12,000 calorías que va en 3 huevos con sándwiches con queso y vegetales. ¿Sí? Esto es lo que se come el angelito. Pero esto no es lo que lo hace nadar, ¿eh? Porque tenemos a este amigo que también se come 12,000 calorías. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Michael Phelps se come 12,000 calorías para entrenar 8 horas diarias, y porque hay un individuo que le está diciendo cómo debe de meter la brazada, cuántas veces debe de patalear, cómo debe de ser su cuerpo, cómo debe de ser su salida, su regreso, y cómo debe de fortalecerse para tener brazadas más eficientes y que avance más. No es la dieta quien lo hace mejorar. Y nosotros, en ganadería lechera,
pensamos que la dieta es la causante del éxito o del fracaso del establo. La dieta lo que hace más caro o más barato mi kilo de producción de leche. ¿Sí? Pero lo verdaderamente importante es todo lo que hacemos en pequeña forma diariamente para mejorar el estado. ¿Cuánto desperdicio? ¿Qué eficiencias tengo? ¿Qué tan atinado soy con las servidas de ingredientes de la ración que dejó formulada el nutricionista? ¿Sí? Entonces, como conclusión a esto, yo siempre les digo, no me interesa la gente que hace cosas extraordinarias, porque esas son eventualidades. Me interesa y me gusta trabajar con la gente que hace extraordinariamente bien sus pequeñas acciones diarias. Yo creo que con esto vamos a tener que dejar de culpar a los demás. Asumir la responsabilidad de nuestro negocio y entenderlo para que yo diga, soy culpable de esto, lo tengo que mejorar, tengo que analizarlo, requiero de ayuda, ¿sí? Que me ayude a ver cuál es el problema que estoy teniendo para que mi toma de decisiones sea más certera y con un menor costo. No hay un cheque por malas decisiones, no lo hay. Y bajar costos no es quitar aditivos, es usarlos inteligentemente en los grupos de vacas y en las circunstancias con las que sé que voy a obtener más por ese dinero que invierto. Y si hay preguntas, estaré en disponibilidad de contestarlas si es que puedo. Qué bien, porque sí tenemos muchísimas. Doctor, muchas gracias por este panorama de las decisiones que hay que hacer en tiempos de crisis, que yo podría resumir es tomar responsabilidad de lo que somos responsables, ¿no? Vaya lo que estoy diciendo, pero no es no es ver qué no está en mis manos, sino lo que sí está en mis manos, qué hago con eso. Y en ese orden de ideas tenemos algunas preguntas. Voy a ir un poquito en orden. Una de ellas es, déjenme sacar la lista enorme. Una de ellas es, ¿cuál sería del manejo del ofrecimiento de proteína en vacas en semipastoreo cuando no tenemos el control de la calidad de los pastos? Sobre todo en un clima tropical. Esa se la manda el doctor Clemente Cruz. El doctor, no esperaba menos del doctor Clemente Cruz. Mira, yo creo que, bueno, no soy yo quien le deba contestar a alguien que sabe mucho de eso y que tiene mucha experiencia trabajando en eso. Pero aquí debemos de entender que en este caso los pastos tropicales tienen una variación en la proteína de manera fuerte por las condiciones climáticas en las que crece. Entonces, hacer un buen uso de fuentes proteicas, no solamente de la proteína soluble, sino también de la proteína no digestible en el rumen, tiene que ser tomado en cuenta junto con la implementación de nitrógeno no proteico para que puedan asegurar un nivel de proteína metabolizable y posteriormente ya entrar a niveles de evaluación de la conveniencia del uso de aminoácidos protegidos. Pero lo primero que tendría que hacer alguien en esas condiciones es garantizar las cantidades de proteína metabolizable con proteína digestible en el rumen, con proteína no digestible en el rumen y con una fuente de nitrógeno no proteico para que le ayude esa parte de nitrógeno no proteico y proteína soluble
ayudarle a digerir las fibras que luego llegan a ser bastante difíciles en digestión para ese tipo de ganado. Pero te digo, yo creo que si alguien sabe de eso es el doctor Clemente Cruz. Tenemos otra pregunta, se repite de diferentes formas, de diferente manera de redacción, pero a pesar de que usted ya dijo que tal vez no todo depende del maíz, muchas personas dicen que ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos dentro de la alimentación, de la dieta, utilizar otros recursos con el aumento de precio del maíz? Porque el maíz pues parece que nos está quitando el sueño. Bueno, sí, pero volvemos al punto, no está en nuestro control, pero podemos hacer uso de otro tipo de carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos que habría que meter al modelo de formulación, como los azúcares, como las pectinas, que nos pueden ayudar a bajar la cantidad de almidón. Pero el almidón va a ser muy importante en combinación también, sin olvidar las grasas como fuentes de energía. Pero en este caso, pensemos que el almidón va para la producción de propionato. Y el propionato es el ácido graso volátil más eficiente en la producción de glucosa. De glucosa, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Volvamos al punto. Trabajemos sobre grupos de vacas homólogos y hagamos formulaciones de acuerdo a sus producciones y podremos tener diferentes dietas con diferentes grados de almidón, de niveles de almidón, que me permita en el global gastar menos maíz rolado. Ok, entonces hay que dejarle de tener miedo al maíz. Sí. Hay otra pregunta que también es un tema que se repite en varias redacciones de preguntas, pero va sobre la eficiencia alimenticia. ¿Cómo determinar de la mejor manera la eficiencia alimenticia del atún? Fíjate que, bueno, la eficiencia alimenticia va a ser leche producida sobre kilogramos de materia seca. Y aquí entran dos formas de medirlo. Y esto me abrió los ojos un cliente. Yo normalmente lo sacaba sobre kilogramos de materia seca consumidos. Y él me decía, no, nosotros lo vamos a sacar sobre kilogramos de materia seca ofrecidos. Porque de esa forma evalúo que también estamos manejando el pesebre. Si yo tengo un sobrante muy alto, mi materia seca ofrecida va a ser alto y mi conversión alimenticia sobre kilogramos ofrecidos va a bajar. Y me abre los ojos a fijarme en que tengo que bajar esa cantidad que estoy ofreciendo. Vamos, si me está sobrando 5% y la meta es que nuestras vacas altas productoras sobre el 2.5% de la materia seca ofrecida y le está sobrando el 5%, tiene un área de oportunidad bastante interesante. ¿Sí? Porque si estamos hablando de que le dimos, no sé, vamos a hablar de 26 kilos y le sobraron el 5%, ¿sí? Quiere decir que le sobró 1.3 kilos de materia seca, cuando él estaba esperando 600 gramos. Y si multiplicamos esos 0.600, ¿sí? por 300 vacas que estén consumiendo eso, son 180 kilos por esos 6.70 pesos por kilogramo en materia seca. Ahí hay un desperdicio de 1,206 pesos diarios por 30.4 días. Son 36,000 pesos al mes que se me están yendo simplemente por no estar ofreciendo la cantidad de materia seca y tener el sobrante que verdaderamente debería de tener. Y eso es manejo de la alimentación. No tiene nada que ver con precios de leche ni de maíz. Y ahí se me estaba yendo al establo 36,000 pesos. Entonces, el ver las cosas bajo esa óptica, creo que me parece bien, pero junto con eso, para medir la eficiencia de lo que estamos haciendo, creo que habría que llevar las dos cosas.
Una que me ayude a ver la eficiencia del PCR y otra es ya la eficiencia propia de la ración que estamos dando para ver si podemos hacer mejoras sobre la formulación de la dieta. No sé si con esto conteste la pregunta. Pues yo espero que sí. Y en esa misma orden de ideas, en optimizar la ración y demás, tenemos otra pregunta en la que dice, ¿cómo puede optimizar el aporte de energía en la ración? ¿Hay algunas estrategias nutricionales, aditivos, nutrientes, suplementos que se puedan utilizar? Bueno, el aporte energético va a ser, tendremos que ver la ración y ver cuáles son tus fuentes que te van a aportar energía y en qué cantidad, y luego ver porcentualmente cuánto es en base a los kilogramos de cada ingrediente. Pero no olvidemos que la molécula más eficiente en producción de energía es la grasa. Entonces, un programa de uso de grasas de sobrepaso va a ser muy importante para manejar mi ración. O sea, no porque estén caras, quítalas, porque si no, probablemente dejemos un hueco en la energía ofertada que nos va a cobrar la factura de alguna forma. Pérdida de condición corporal, depresión de grasa en leche, manifestación de la reproducción. Entonces va a tener diferentes manifestaciones una deficiencia energética. Entonces, no nos olvidemos que bueno, dentro de la formulación espero que exista en 3.5 a un 5.5% de grasa que debe de ir, un tercio de grasa que va en los forrajes, un tercio de grasa que va en los concentrados y un tercio de grasa que son las grasas de sobrepaso. Y ahí en las grasas de sobrepaso volvemos al punto que yo hablaba. No nos olvidemos de formular para tener buenos componentes. Y entonces mi programa de grasas de sobrepaso puede incluir una parte de grasas altas en palmítico y una parte de grasas de jabones cálcicos para que pueda tener condición corporal y cantidad de grasa en leche que me permita recibir un mejor precio de leche o que me quite un castigo, como en el caso de algunas plantas pasteurizadoras, y tenga una buena condición corporal que no vaya a tener un efecto negativo en la reproducción del establo. Ok, súper bien. Una pregunta más es, ¿cómo hago para identificar o encontrar una buena oportunidad para analizar mis oportunidades de mejora? ¿Qué hago? Tiene que hacerse por en base a una auditoría por gente especializada. ¿Sí? De tal manera que esa gente especializada tenga acceso a la base de datos del establo, a los costos del establo, para poder hacer el análisis pertinente y determinar cuáles son las áreas de oportunidad y esas áreas de oportunidad, costearlas y hacer un programa de mejora. Ok, bueno, ahí échenle una llamada a los de la TEC que lo pueden hacer por ustedes. No es comercial, pero sí. Para que también, porque también sucede, ¿no? Cuando uno trabaja en un establo y tiene la responsabilidad tal vez de la administración, pierde de vista como otras cosas y tiene como otras prioridades. Regresando a la parte de las estrategias de alimentación, nos preguntan que qué opina, por ejemplo, de la utilización de suplementación o utilización de aditivos no convencionales como vitaminas, como aceites esenciales, como ácidos orgánicos dentro de las raciones para tomar más provecho de los nutrientes. Bueno, en este caso entendamos que las vitaminas no son un aditivo, es un nutriente. ¿Sí? Definimos como nutriente como algo que necesita la vaca. Entonces, las vitaminas son un nutriente, tienen que estar ahí. Ha cambiado
hoy en día, en base a los resultados de las vacas, los requerimientos de vitaminas. Y entonces, vitaminas que antes teníamos contempladas como que las producía la vaca por sí sola, como las del complejo B. Hoy estamos viendo que vacas en altos niveles de producción pueden ser insuficientes. Entonces, una vaca de alta producción es la que me desquita muchas cosas y en ese pensamiento puedo hacer uso y debería de estar haciendo uso de vitaminas del complejo B, en este caso, aparte de las liposolubles como la A, D y E, ¿sí? Meter este tipo de hidrosolubles para mejorar la eficiencia de nuestras vacas, porque se ha visto que han mejorado los componentes de la leche, entre otras cosas. En el caso de aceites esenciales, hay aceites esenciales que tienen principios muy interesantes, como alterar las fermentaciones a nivel ruminal, y la ciencia ha demostrado que permite bajar los niveles de proteína. Haciendo algunas corridas, va a depender de la cantidad de proteína que estén dando. El uso de estos aceites esenciales va a ser, su retorno de inversión va a ser marginal hasta bueno, dependiendo de la cantidad de proteína que estén utilizando. Sí, entonces, creo yo que cada caso hay que manejarlo en lo individual. No existen generalidades, pero, pero no hay que cerrar los ojos. Si esto está bien sustentado y tiene alguien quien lo asesore para evaluar todas estas cosas, para que volvamos, la decisión sea con un menor margen de error. Claro, y tomar como provecho muy inteligente de los recursos que tenemos, porque es como decía desde un principio, si no lo mido, o sea, no lo anoto y no lo analizo, pues no voy a poder ver dónde están las oportunidades tal vez con los animales o las oportunidades con el manejo administrativo de la propia operación. Doctor, estamos ya casi llegando al tiempo, pero antes de concluir y por si darles unos segunditos más a la audiencia si tiene algunas otras preguntas, que nos las lancen antes de concluir. Yo quiero como redondear la información que nos ha compartido esta tarde. Y un poco contestando a una pregunta que tenemos de una doctora que nos pregunta que cuáles son los puntos cruciales. Yo creo que ya usted ya los mencionó y en resumen, los puntos cruciales, el cúspide sería la rentabilidad, ¿no? Los puntos cruciales para trabajar dentro de las épocas de crisis. Y para sustentar esa rentabilidad sería ponerle especial atención a la nutrición, entendiendo la nutrición como el conceptualizar los requerimientos y formar una dieta o una ración para poder cubrir esos requerimientos de los animales. Y también la alimentación, que es la ejecución, digamos, de esa conceptualización de los requerimientos. Y también dentro de esas dos, pues nuestra herramienta son los forrajes, y pensar en los forrajes, sean autoproducidos, sean comprados, es tomar decisiones inteligentes, considerar los inventarios, considerar las calidades, categorizar por los componentes de los mismos forrajes quiénes son nuestras vacas privilegiadas y cuáles tal vez podemos no ofrecerles nuestros mejores forrajes o los forrajes de primera calidad y entonces utilizar de manera inteligente esta herramienta y antes de tener, digamos, estas vacas ya produciendo es asegurarnos la recría para antes y también para estar listos para esta sustitución del ganado cuando sea pertinente. Y una más, es de todas estas informaciones que nos va a dar la alimentación, la nutrición, los indicadores productivos y demás, es analizarla y no solo analizarla, sino hacer un pronóstico de que sigue, vamos a hacer la ejecución de la toma de decisiones. Y entonces quiero entender que con esto es como redondear, son los conceptos que ustedes nos está invitando a prestarle especial atención y acabo de ver
una pregunta muy interesante que ahorita le voy a decir. Entonces sería alimentación, nutrición, forraje, recría y la alimentación. Digo, perdón, y el análisis de la información. Nos hacen una pregunta sobre qué tanto impacta en la rentabilidad, y ponen entre paréntesis, creo que mucho, la tasa de desecho. Bueno, la tasa de desecho, claro que es muy importante monitorearla, pero va a depender su impacto en el número de lactancia en el que estás desechando vacas. ¿Sí? Porque no es lo mismo desechar una vaca de 5 lactancias que desechar una vaca de primera lactancia. Una vaca de primera lactancia todavía no se paga. ¿Sí? Hasta la lactancia y media estamos pagando esa vaca. Entonces, eso cuenta mucho. La tasa de desecho va a estar también impactando el número de becerras que yo debo de tener. Y como platicaba yo, el número de becerras que debo de tener puede impactar mi flujo de caja, el flujo de dinero, porque tengo un número de animales que les tengo que dar de comer y que todavía no producen. La tasa de desecho puede tener un nivel muy negativo si no tengo esa tasa de reemplazo, porque voy a tener que comprar animales. Entonces, la tasa de desecho es a considerarse, pero volvemos al punto, va a depender de una serie de factores para darle un peso específico, porque puede ser tomada, vamos a pensar en un establo que ya no quiere crecer, ¿sí? Y que tiene vacas de un nivel de producción, vamos a decir, de 27 litros, pero él ha visto que sus reemplazos de vaquillas van a andar sobre 32 litros, pues sin importar me voy a quitar esa vaca de 27 litros para meter una vaquilla de 32 litros y entonces esa tasa de desecho no me parecería mal, podría ser muy alta y funcionaría bien. Sí. Yo creo que hay que individualizar cada caso para ver si esa tasa de desecho, porque también me ha tocado ver tasas de desecho que aparentemente no son impactantes de manera negativa por la cantidad de reemplazo que tienen, pero cuando ese reemplazo empieza a bajar por decisiones reproductivas, va a tener un impacto muy fuerte, porque de repente a la vuelta de un tiempo largo me voy a dar cuenta que me faltan reemplazos. Entonces, Otra vez tenemos que pensar en decisiones a largo plazo bien reflexionadas y no algo que pues lamentablemente sucede mucho, que es decisiones como tomadas desde el estómago o desde la cartera o desde teniendo el pagaré del establo en la mano y toman decisiones como para cubrir el hoyo de hoy y escarbamos uno más grande para mañana. así es. Así es. El analizar datos no es para todos, o sea, y no es porque sea para tocados de Dios, no es para todos porque demanda de un entrenamiento, demanda de una formación, ¿sí? Y eso es el requisito. Y el entendimiento del negocio para poder hacer esto y que sea verdaderamente útil, porque también los datos mal analizados lleva a tomar decisiones locas. Sí, puede ser un arma muy peligrosa. Así es. Bueno, pero no es para tocados de Dios, pero sí es para todos aquellos que quieran pagar el precio de aprender a analizarlos. Así Que es, así tampoco es es. una misión sencilla. No, demanda mucho tiempo y demanda mucho esfuerzo. Sí, sí, sí. Doctor, estamos ya cerrando. Nos gustaría que nos regalara sus pensamientos finales, para poder cerrar y pasar a la parte de los agradecimientos. Pues bueno, yo creo que como pensamientos finales es, dejémonos de preocupar por aquellas cosas que no controlamos. Mi abuelo decía, preocúpate menos y ocúpate más.
Y eso es muy cierto. El preocuparnos sin ocuparnos de nada sirve. Veamos en lo que podemos trabajar, determinemos la prioridad o las prioridades en las que tenemos que trabajar y tomemos decisiones, y no solamente tomemos decisiones, ejecutémoslas y demos el seguimiento de evaluación a esas decisiones, porque también se vale equivocarse y se vale cambiar el rumbo. No está escrito en piedra. Entonces, tener esa flexibilidad que solo te la da la capacidad de estar analizando y evaluando continuamente, nos va a permitir verdaderamente ir tomando decisiones que vayan siendo impactantes favorablemente en el negocio. Pero pues le agradecemos mucho, doctor. La verdad es que esta plática, que es, como dijo mi compañero Samir al principio, es la última de nuestra segunda temporada de los webinars de Charlando con los Expertos. Es de suma importancia porque aparte de todo lo que ya aprendimos, de todo lo que ya analizamos con otros expertos de personal, de el consumo voluntario, de muchas otras temas, pues realmente si no, con esta charla que nos da, es que si no lo estructuramos, si no tomamos decisiones, si no nos apegamos a los profesionales que nos pueden ayudar, pues de nada sirve que hagamos esfuerzos aislados, ¿no? Entonces, tomando estructura, como usted lo recomienda, siempre va a ser mucho mejor. Y le quiero agradecer por aceptar la invitación de ser el último en presentar en esta temporada y ser nuestro broche de oro con el que estamos cerrando. Muchas gracias a Jeffo por invitarme y considerarme para este panel que hicieron. Estoy muy agradecido y ojalá haya dejado ideas en gente que toma decisiones para que pueda aprender más a mejorar sus decisiones, toma de decisiones. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, vamos a concluir nuestro seminario con la participación del doctor Ramón Jiménez, y para que nos ayude a cerrar y también usted nos comparta sus pensamientos finales, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Nicolás, felicidades y gracias, diría, porque realmente nos has compartido información muy valiosa. Si tratara de resumir muy limitadamente, lo aclaro y lo acepto en un mensaje pequeño, en pocas palabras, lo que nos has mostrado es que dejemos de ver menos lo que sucede más allá de la reja y que no podemos controlar, y veamos más de este lado de la reja y que sí podemos controlar y mejorar sobre todo. Entonces, me parece una muy buena charla, bastante útil la información. Felicidades y gracias. Gracias también a la doctora por la excelente moderación de la charla. Felicidades y gracias a ambos. Muchísimas gracias. Gracias. Y Gracias, quiero hacer extensivo este agradecimiento y felicitación a nuestro equipo. Hay un trabajo de equipo realmente intenso tras bambalinas, y yo quisiera también hacer extensivo este agradecimiento y felicitación. Mis compañeros están por aquí, si me ayudan con sus cámaras, porque también es justo incluir a todos nuestro equipo, nuestro staff, que de veras le invertimos mucho cariño y dedicación y esfuerzo para que esto salga lo mejor posible. Está nuestro compañero, el ingeniero Juan Alberto Rojas, en la zona de Torreón, es nuestro gerente comercial territorial de esa zona. Nuestro compañero Ramiro Pérez, que es nuestro encargado responsable del negocio de Feedlot. El ingeniero Samir, que también está ubicado, localizado en La Laguna, y
y es responsable de cuentas comerciales ahí. No veo a Liz, no veo a mi compañera Liz, que desde marketing nos ayuda. Perfecto. Gracias, Liz. Qué bueno. Es justo también que te felicitemos y sobre todo te agradezcamos por todo el trabajo que haces para que esto salga bien. Y bueno, por supuesto, por último y no menos importante, a todos nuestros asistentes, invitados, que no han sido pocos. Hemos tenido asistentes de todos los países de Latinoamérica, en algún momento, de todos de Latinoamérica, hemos tenido de Estados Unidos, de Canadá, de algunos países de Europa, incluso de Medio Oeste. Entonces, estamos muy, muy contentos con el resultado. Les recordamos que no solamente es la única forma de ver los webinars en vivo, sino todos ellos los subimos a nuestro canal de YouTube. Tenemos también extractos de algunos de los webinars que estaremos compartiendo. En fin, es un poco triste terminar esta segunda temporada, pero la promesa es que regresaremos con más. Pero les pedimos de favor que nos den sus comentarios, que nos regalen sus sugerencias, qué hicimos bien, qué no hicimos bien, qué temas les interesa, qué ponentes les gustaría ver, y lo vamos trabajando para la siguiente temporada. Entonces, a nombre de Jeffo, a nombre del equipo, a nombre propio y a nombre de veras de todos quienes participamos directa e indirectamente en esto, muchísimas gracias y felicidades. Nicolás, de nuevo, muy amable por ayudarnos a compartir esta información. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Nos vemos pronto. Que estén muy bien y cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.